carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Como lo hemos informado ya, este 24 de mayo de 2025, Daniel Noboa asume oficialmente el poder tras haber ganado la reelección en un escenario pues marcado por la violencia, la crisis energética, la fragmentación política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Enfrenta a un país sacudido por el narcotráfico, una economía con poco margen fiscal y una sociedad polarizada. Su primera administración fue breve, producto de una elección anticipada por la muerte cruzada, y su segundo mandato genera muchísima expectativa de continuidad, pero también exige resultados. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Vamos a conversar con Gabriela Panchana. Ella es consultora política para analizar los desafíos y las prioridades que va a tener que enfrentar el presidente en este nuevo mandato. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, Gisela, un gusto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. ¿Cómo interpreta usted, Gabriela, que Daniel Noboa asuma el poder oficialmente tras una presidencia corta que fue más de transición que de consolidación? ¿Qué implica políticamente esta segunda oportunidad para gobernar por 4 años más? Bueno, implica un voto de confianza contundente por la diferencia que obtuvo en la segunda vuelta, que no solamente le genera a él el envión que necesita de alguna manera para que, con la preparación que ha tenido y con el aprendizaje indudable que le ha representado este año y medio en el cargo, que también esté consciente de las expectativas que genera esa reelección en la población, no solo en quienes votaron por él, sino en quienes no votaron. Ha sido un periodo duro, ¿no? Considerando que su victoria electoral se dio en un clima de mucha violencia política. ¿Cree que Noboa llega fortalecido o condicionado por los poderes fácticos y los compromisos que debió asumir durante su campaña? Creo que llega fortalecido. La verdad es que yo a él lo siento como un político absolutamente distinto en el sentido de que ha demostrado, sin comunicar mucho, ha demostrado sagacidad y eficacia política, y creo que esa determinación y esa manera de conseguir sus objetivos debe de mostrarse en este segundo mandato, en este mandato completo, en beneficio de la población, ¿no? Y creo que en ese sentido, como decía antes, las expectativas son muy altas, los desafíos son enormes, inmensos, y no va a poder conseguirlos si no hay un acompañamiento permanente de esa ciudadanía que votó por él, e inclusive de alguna que en este momento se considera crítica, pero que está pendiente de ver cuáles son los primeros pasos o los primeros anuncios que hace. Ahora, este nuevo periodo del gobierno comienza con una asamblea completamente fragmentada y un ejecutivo que ha utilizado herramientas como los decretos ley. ¿Cómo ve usted el equilibrio de poderes en esta etapa y qué desafíos institucionales se avisoran? Bueno, creo que de alguna manera la Asamblea representa a la segunda vuelta electoral. Es decir, tenemos estas dos fuerzas, una con una mayoría que de todas maneras, creo yo, es una mayoría frágil y coyuntural, y que la ha conseguido el gobierno o el oficialismo aparentemente pues con muy una estrategia detallada, casi quirúrgica, pero que tampoco es no es tampoco muy confiable en el sentido de que por el número cada votación va a ser un nuevo ejercicio de negociación y de llegar a consensos. Creo que también ha polarizado con sus antagonistas, que son la Revolución Ciudadana, y eso de alguna manera lo veo positivo en el sentido de que me parece bien que
que esto sea transparente, es decir, que no caigamos en estas hipocresías de la política, pero que va a tener que manejarlo con mucho cuidado porque el correísmo es muy experimentado y sabe también cómo jugar en todos los campos. Ahora, Noboa pues ha insistido también en una política de mano dura frente al crimen organizado, muy inspirada en parte en el modelo salvadoreño. ¿Es sostenible esta estrategia en el contexto ecuatoriano, donde el control territorial por parte de grupos criminales ha penetrado incluso instituciones estatales? Exactamente, ese es el problema, ¿no? El problema es que la solución tiene que tener muchas aristas. Yo sí creo que tiene que haber unas herramientas jurídicas que le permitan al Estado combatir a estos enemigos en esta guerra híbrida que significa el narcoterrorismo, pero eso tiene que estar acompañado de la reconstrucción del tejido social o de la implicación del Estado en generarle oportunidades de vida y oportunidades inclusive de educación, de salud a las personas que están siendo secuestradas de alguna manera como carnes de cañón, como esclavos criminales de estas organizaciones. Y justamente en medio de ese panorama que relatamos, ¿qué margen de maniobra real tiene Noboa para implementar, por ejemplo, una agenda económica ambiciosa sin una reforma tributaria o sin un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? Porque en el plano económico Ecuador sigue atado a problemas estructurales como la baja inversión, desempleo juvenil y deuda externa. El problema del Estado, del Ecuador, durante los últimos años es que hay un déficit de crecimiento económico. Mientras no haya crecimiento económico, simplemente no puede haber ni mayor empleo, ni mayores negocios, ni mayores empresas, ni mayores esperanzas de proyectos de vida para la gente joven y para la gente no tan joven que también quiere seguir adelante con la posibilidad de vivir en su propio país. Entonces, ¿cómo puede haber crecimiento económico si tenemos una constitución, unas reglas del juego que buscan que el Estado sea el protagonista y el Estado no está en la época de la bonanza que vivió el correísmo, donde manejó más de 350.000 millones de dólares? Entonces, por eso es que es tan complicado todo, porque de alguna manera todo está amarrado. Es decir, si no tenemos crecimiento económico, si no hay más posibilidades para que la gente salga adelante, hay más oportunidades para que los grupos de narcos ocupen el lugar que debería de ocupar los negocios privados, las empresas privadas, las iniciativas privadas. Pero si eso está asfixiado, entonces ellos tienen más oportunidades. Y al mismo tiempo no hay recursos tributarios porque si no hay suficiente crecimiento económico, la economía no se mueve y no hay más impuestos que le permitan al Estado solucionar problemas como la falta de educación, la falta de servicios, de mejorar los servicios públicos en materia de salud, en materia de justicia. Entonces, todo me parece que está de alguna manera concatenado y por eso se necesita un liderazgo muy fuerte, muy claro y que comunique hacia dónde va a llevarnos. Hablando justamente de ese liderazgo que debería tener el presidente en este nuevo periodo, Gabriela, usted mencionó que veía a Daniel Noboa como un político diferente, como un político distinto. Durante el primer mandato, Noboa buscó proyectarse con una imagen de modernización y ese liderazgo joven que usted mencionó. ¿Cree que ahora deberá cambiar ese estilo por uno más pragmático o es posible mantener esa narrativa renovadora sin sacrificar la eficacia política? Yo no lo veo cambiando de estilo. Creo que va tal vez a mostrar un poco más de seguridad es decir, de alguna manera este primer año y medio ha sido conocer a Daniel Noboa. Yo no lo conocía personalmente, lo he visto una vez en mi vida, pero además como persona pública, saber un poco cuáles son a través de sus hechos, a través de sus decisiones, saber de qué es capaz en el buen sentido de la palabra y también de qué es capaz cuando a alguien se le pone por delante, ¿no? Entonces, eso, digamos, es parte de las características de este líder político y creo que si conduce esas características de manera que sean en beneficio, digamos, de
de la mayoría de la gente lo va a apoyar y va a decir, bueno, lo vamos a seguir respaldando, porque sabemos que ante problemas tan críticos y tan estructurales e integrales como los que tiene el país, necesitamos un líder diferente, digamos, un líder mucho más arriesgado. Y creo que eso es Daniel Noboa. Y para cerrar ya, ¿qué papel debería jugar la oposición acá? ¿Qué papel debería presentar, principalmente el correísmo, ¿no? En este nuevo escenario político? ¿Cree que puede articularse una oposición responsable o el país va a continuar en la lógica de esa confrontación extrema? Lamentablemente yo no puedo ver al correísmo como una oposición responsable, ni siquiera los puedo ver como una organización política per se. Creo que ellos son sinceramente creo que son una organización vinculada a organizaciones criminales que tienen una fachada política. Y para mí ese es el mayor riesgo. Y creo que el presidente Noboa se ha dado cuenta de eso y por eso su manera de tratarlos. Pero también es verdad que representan un 44% de la votación, y en ese sentido la mayor oportunidad para el gobierno y para quienes creemos en la democracia es tratar de convencer a ese 44% que hay una mejor manera de conseguir que el país avance y que la gente más pobre salga de la pobreza, y que esa manera es la que va a liderar Daniel Noboa. Esperemos que ese sea el camino entonces. Le agradezco muchísimo, Gabriela. Muchas gracias, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Gabriela Panchana, consultora política.